Quizás muchas veces nos encontramos momentos como hoy con un poco de ansiedad. ¿Qué pasará de nosotros? Quizás quisiéramos ver días felices, todo el tiempo lleno de abundancia, lleno de alegría, lleno de cuánta emoción, de una constante fiesta. Quizás el pueblo de Israel esperaba esto. Aquel día, aquel amanecer, se levantaron y eran libres, salieron con alegría, con risas, con cánticos, emocionados, por fin eran libres. Los niños seguramente corrían por las calles, celebrando la libertad. Iban cantando alegres, las mujeres llevando las semillas para sembrar en su tierra, soñando en mirar hermosas cosechas, los hombres llevando las carrozas, llevando los animales que tenían, llevando sus cosas, se iban a la tierra prometida y todo estaba hermoso, por fin libres. 400 años de esclavitud y una vida entera que les esperaba para gozar de una fiesta y una libertad. Y así seguramente caminaron algunos días, horas, días, no sé cuántos exactamente, pero de repente escucharon un sonido, eran caballos que venían, un ejército, y cuando alguien llegó, los que estaban cuidando, oyendo, protegiendo, oyendo atrás del pueblo, corrieron y gritaron: viene el faraón con su ejército. Y es cuando el pueblo empezó, dice la palabra, a angustiarse. Empezó ese temor a decir: ahora se acaba todo. Este es nuestro final. Y tal vez muchos de ellos empezaron a correr, corramos, porque cuando estamos en peligro lo que hacemos es huir y correr para protegernos, salvarnos. Corramos, y empezaron a correr más, pero su carrera, su caminata llegó a un fin, a un límite. Había un gran obstáculo para ellos. Y ese obstáculo era el gran mar Rojo, estaba al frente. Ahí es cuando ellos comenzaron la angustia en su mente, en sus corazones, el temor. Aquí se acabó todo. Ya no podemos huir. ¿A dónde escaparemos? Si no hay por dónde, no hay un camino abierto. Aquí hay el mar, y este mar es nuestro obstáculo a la tierra prometida, nuestro obstáculo para huir, para avanzar. ¿A dónde vamos a huir? Y vieron avanzar al ejército de Faraón, que venían con todas las iras. Y versículos antes dice que Faraón venía dispuesto a que se oiga llanto, a que se oiga gritos de muerte, porque él venía a eliminar al pueblo. Él estaba adolorido por la muerte de su hijo primogénito y quería vengarse de eso, matar a los niños, matar al que podía, destruirlos, y venía con toda prisa, y el pueblo estaba angustiado. Y empezó ese momento, el reclamo, empezó ese momento, las quejas, la murmuración, el reproche. Quisiera que me acompañen al libro de Éxodo 14, versículo 11. Y la palabra dice que mientras ellos miraban al ejército venir a destruirles, mientras miraban al mar al frente, no había escapatoria para ellos, fue su final. La palabra del Señor nos dice:
Y dijeron a Moisés el pueblo: no había sepulcros en Egipto que nos has sacado para que muramos en el desierto. ¿Por qué has hecho así con nosotros, que nos has sacado de Egipto? El 12. ¿No es esto lo que te hablamos en Egipto, diciendo: déjanos servir a los egipcios? Porque mejor nos fuera servir a los egipcios que morir aquí, o nosotros o todos en este desierto. Mira, ellos ese momento comenzaron la murmuración, las palabras a ir en contra de Moisés, en contra de Dios. Al ir en contra de Moisés, estaban yendo en contra de Dios, ya que Moisés vino en el nombre de Dios y Dios les decía: Dios nos ha prometido, nos ha dicho esto. Y ahí es cuando ellos nos dijeron: ¿por qué nos sacaste de Egipto? Allí estábamos por lo menos con vida, aquí vamos a morir en este desierto. Y empezó la queja. Y muchas veces sucede esto en el ser humano, cuando está pasando momentos de crisis, momentos de problemas, situaciones difíciles. Empezamos y ahora este es nuestro final, ahora aquí vamos a terminar. Para ellos miraron ya su cementerio, porque eso ellos dijeron: vamos a morir en este desierto. Para ellos era su final, ya ellos lo dieron por hecho. Y quizás estos días nos ha estado tocando a nosotros atravesar circunstancias como estas. Es nuestro final económicamente. Con esto nos hundimos. Que bueno, lo vemos todo lo peor y empezamos a reclamar: mira Dios, ¿dónde están tus promesas? Que una nueva temporada, y esta temporada veo de calamidad, esta temporada ha sido la más difícil. ¿Dónde está lo que nos dijiste? ¿Dónde está lo que declaramos? ¿Dónde está lo que nos prometiste, esa tierra de leche y miel? ¿Dónde está lo que nos dijiste que desde ahora en adelante sería una bendición? No estamos mirando. Mejor era de continuar atrás, en la vida de atrás, en el mismo estilo anterior, en mi misma religión tradicional. Era de continuar de esta manera. Empezamos a reprochar contra Dios, empezamos a reprochar lo que un día Él nos dijo, las promesas, y vemos el final, vemos el caos. Esto le estaba sucediendo al pueblo de Israel contra Moisés, contra Dios. ¿Por qué nos sacaste? ¿Por qué nos dijiste que iba a ser mejor y hoy no vemos mejor? Era mejor estar allí en Egipto, madrugando, siendo esclavos, recibiendo el látigo. Eso era mucho mejor que lo que este momento viene contra nosotros. Entonces había el temor en el corazón de ellos, la murmuración, y es cuando Dios dice, le dice Moisés, utilizando Dios a Moisés en el versículo 13, al mirar al pueblo en la misericordia de Dios, Dios le dijo, Moisés dijo al pueblo: no temáis, estad firmes y ved la salvación que Jehová hará hoy con vosotros. Mira, no temáis, le dice Dios al pueblo. Es que Dios, para él no era, quizás para el pueblo era una sorpresa ver el mar al frente y el enemigo atrás que venía, pero para Dios esto no era nada nuevo. Porque él sabía, el día que lo sacó, sabía que había un mar, sabía que había un obstáculo. Y es más, Dios ya empezó a tratar con el pueblo desde ese mismo momento, porque lo que Dios estaba queriendo es el versículo, regresamos al mismo versículo. Lo que Dios estaba afirmando ese momento es mostrando justamente al pueblo, diciéndole: estad firmes y ved la salvación que Dios hará hoy. Dios ya tenía un plan. Cuando Dios te lleva a un proceso, a una prueba, a una circunstancia difícil, Dios ya tiene la solución de tu problema, mi hermano. Amén. Dios ya tiene lista la solución.
Muchas veces pensamos que no, que ahí es el final, y Dios debe estar diciendo, y nos está diciendo esta misma noche: no temáis, tranquilos. El pueblo que no tiene a Dios y esa esperanza, pues que se angustie. Pero le decía al pueblo esta misma noche: no temáis, tranquilos, que la salvación ya vas a mirar que viene. La salvación ya está llegando, decía, y vas a ver lo que Dios pone, ese obstáculo de ese mar. Es que Dios ya tenía un plan previsto, cómo va a ser para que el pueblo pueda liberarse y no morir. Dios está ya planificando, está ya trazando algo nuevo. Quizás dices: este trabajo, me quedé sin trabajo. El Señor dice: no hay problema, pues yo permití esto porque te voy a dar un mejor trabajo, te voy a dar una mejor bendición, voy a abrir una nueva puerta. Tranquilo, no temas, dice esta noche el Señor a nuestros corazones. No tenemos que entrar en esa angustia, en esa murmuración contra Dios y decir: y ahora, porque Dios ya observó, cuando ya estaba mirando y viendo todo esto, Él ya está planificando algo nuevo para nosotros. Y el versículo 14, Dios estaba diciendo allí ese momento, y Moisés les está animando y te está animando esta noche, y dice: Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. Tranquilos, tranquilos. Jehová dice: peleará, le decía al pueblo. Él se va a encargar de pelear contra el enemigo, contra Faraón. Él los va a detener. El Faraón no te va a destruir, porque Jehová se parará al frente para no permitir que venga y te destruya. Y esta misma noche dice el Señor: Él se parará al frente de ti para que esa calamidad, para que esa mortandad, para lo que está viniendo, pues no venga a destruir tu vida, tus finanzas, porque el Señor dice que peleará. El Señor ya está trazando algo. ¿Para qué? Para que el enemigo que está viniendo, esa calamidad, esa hambruna, como enemigo de los pueblos, pues dice el Señor, va a pelear Él contra esa hambruna y no va a dejarte morir ni en escasez. Amén. Eso es lo que el Señor está diciéndonos esta noche a su pueblo, a su iglesia. Y le dice en el versículo 15, mira la palabra del Señor, le dice en el versículo 15: entonces Jehová dijo a Moisés, mira lo que le dice: ¿por qué clamas a mí, o por qué están así angustiados? Di a los hijos de Israel que marchen. ¿Cómo? Quizás el pueblo, cuando dijo Moisés: no se preocupe, lo único que tenemos es que marchar, caminar. Y el resto se preguntaba: ¿cómo es posible que vamos a caminar? Solo que nos vayamos al mar, no sabemos nadar, y cuánta profundidad. Es absurdo lo que está diciendo Moisés. ¿Cómo vamos a marchar si ahí está el mar? ¿Está ciego? ¿Acaso no está viendo? Sea lógico, sea realista. Ahí está el mar. Quizás muchas veces decimos eso. ¿Cómo va a suceder si yo veo que no llegan los clientes? ¿Cómo va a suceder que voy a cancelar esto si ya no estoy trabajando? ¿Cómo va a suceder esto si no estoy tomando ese medicamento? ¿Cómo va a suceder? Empezamos a pensar y a reprochar. Seguramente el pueblo dijo: ¿cómo me está pidiendo que marche? Y el Señor lo que estaba queriendo es activar la fe de ellos. Lo que el Señor estaba diciendo: tranquilos, yo voy a abrir un camino y ustedes van a seguir caminando. Ellos no entendían, pero Dios ya sabía, y Dios quería a ellos mostrarles que Él abriría un camino y que no había obstáculo que pueda detenerles. Amén. Él decía: no va a haber obstáculo que te detenga a la bendición que te voy a llevar, porque yo voy a abrir un camino. Quizás no dijo esas palabras porque Él quería que el pueblo afirme su fe y que se levante y que diga: no pasa nada. Ahora sí, no pasa nada, pues algo el Señor va a hacer. Y el Señor dijo: solo marchen, solo marchen.
Y ese momento en el versículo 16, Dios le dice a Moisés: y tú alza tu vara y extiende tu mano sobre el mar, y dividiéndolo dice, y entren los hijos de Israel por en medio de ese mar que ahora ya está quedando seco, que va a quedar seco. Mira, el Señor le estaba diciendo a Moisés: extiende tu vara y tu mano, porque lo que voy a hacer es abrir un nuevo camino en ese mar. Donde no existía, lo voy a convertir en algo seco. Lo que el Señor estaba en ese momento diciendo era que Él, pero no era Moisés, ni era la vara, esa vara, ese palo, ese bastón de Moisés, el que abriría. Era, porque dice: Jehová peleará por vosotros. Era Dios abriendo con el poder de su espíritu. Estaba abriendo ese mar para que el pueblo camine. Dios estaba obrando allí en esa vara, en la mano poderosa que él estaba extendiéndose. Era la mano de Dios, no era Moisés, porque Moisés era un hombre limitado. Era Dios utilizando esa vara, era Dios activando esa vara en el poder del Espíritu Santo para que el pueblo pueda ser libre y ver la bendición. Amén. Amén. Lo que Dios está queriéndonos enseñar es que el Espíritu que abrió aquel mar aquel día es el mismo Espíritu que hoy está en medio de su iglesia. Amén, amén. Vamos al 14:21 y mira lo que pasa aquí. Estira Moisés y a su brazo la vara. Ese momento se abre y dice así: y extendió Moisés su mano sobre el mar hizo Jehová que el mar se retirase por recio viento que vino. Toda esa noche del oriente llegó un recio viento que vino, y dice la palabra: hizo Jehová que el mar se abra. No fue Moisés, fue Dios. No es el hombre el que te puede salvar, mi hermano, sino es la mano poderosa de Dios. Amén. No es el hombre, no es un gobierno. No es un gobierno, porque yo he visto mucha gente prosperar en la peor calamidad, en la peor temporada, porque fue Dios el que abrió el mar, no fue el hombre. Hizo Dios que el mar se abra porque vino un recio viento. Y cuando yo estudiaba esto del recio viento es cuando recordé algo, y enseguida me fui a una porción bíblica del libro de los Hechos. Del libro de los Hechos vamos a ir a Hechos capítulo 2, versículo 1 y 2. Hechos, cuando yo miro aquí en la Biblia dice que vino un recio viento, saca el viento. Ese momento hizo que se abra, pero dice anteriormente el versículo decía: y Dios hizo, o sea que el viento estaba allí siendo el soplo de Dios. El viento dice: y Dios hizo. Y allí es cuando un viento abrió el mar. Y dice: cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. En el versículo 2, y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba. Amén. Aquí puedo mirar al Espíritu Santo, al Espíritu que abrió ese mar. Era el mismo Espíritu que ese día estaba en medio de su iglesia. Ese mismo viento, ese mismo poder, esa misma presencia, el Dios que abrió el mar
Ahora estaba en la iglesia de los Hechos descendiendo ese viento, el soplo del Espíritu estaba cayendo, estaba descendiendo sobre su iglesia. Alábale al Señor y dile: Señor, eres el mismo de ayer. El mismo Dios que abrió el mar fue el mismo Dios que llegó a la iglesia. El mar estaba puesto al frente de ellos porque Dios iba a revelarse con su espíritu y en su poder para mostrar quién era Dios y quién los salvaría. Estaba la iglesia primera, una iglesia débil, temerosa, que 40, 50 días atrás estaban huyendo. Aquella noche en el Getsemaní estaban negándole. Llegaba ese espíritu a darles el poder. Ese mismo viento del espíritu llegaba a empoderarles para que la iglesia pueda seguir mostrando la gloria de Dios y la presencia viva de Dios en la tierra. Porque Dios sabía que la iglesia no podía en sus fuerzas. Dios sabía que la iglesia no iba a avanzar, que la iglesia no iba a lograrlo, y era necesario que el poder de Dios venga a habitar en medio de su iglesia y a llenar a los discípulos. Y Dios sabe que en esta temporada no es el hombre, sino es el Espíritu Santo en medio de la iglesia, otra vez abriendo un camino, mi hermano, para que tú puedas recibir la bendición. Amén, amén. Es el Espíritu Santo.